¿Sabes esa sensación de levantarte por la mañana y sentir que el día ya empezó mal? El colchón incómodo, el baño frío, el café que no sabe bien. Quizás el trabajo te agobia, el ruido de la ciudad te cansa, o simplemente sientes que la vida moderna es demasiado complicada, demasiado rápida, demasiado exigente. Hay momentos en que uno piensa, quisiera vivir en una época más simple, más auténtica, más conectada con lo esencial. Si alguna vez te cruzó ese pensamiento, este vídeo es para ti. Porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar para siempre la manera en que ves tu vida cotidiana, tu cama, tu comida, tu cuerpo, tu futuro. La historia no es solo una colección de fechas y batallas. La historia es el espejo más brutal que existe. Y cuando te miras en él, lo primero que sientes es un alivio profundo y extraño. El alivio de haber nacido ahora. Imagina esto. Es el año 900 después de Cristo. Estás parado en la entrada de una aldea inglesa llamada Wychamstow, en algún punto entre lo que hoy sería Londres y Cambridge. Todavía no abriste los ojos del todo, pero ya algo te golpea como una pared. El olor. No es un olor cualquiera. Es una mezcla densa, casi sólida, de estiércol de 1900, cerdo, humo de madera verde, carne en descomposición y algo más que no logras identificar, pero que te revuelve el estómago de inmediato. Ese algo más son los cuerpos humanos, los de los vivos. Porque en la Inglaterra anglosajona del año 900, bañarse no es una práctica regular, no es una opción accesible, y en muchos casos ni siquiera es considerado necesario o deseable. La mayoría de las personas que viven en esta aldea no se ha bañado en semanas, algunas en meses. El olor que percibes es el olor de la humanidad sin filtros, sin disculpas, sin desodorante. Bienvenido a tus primeras 24 horas en la Edad Media inglesa. Es poco probable que sobrevivas. Lo primero que intentarías hacer es orientarte. Mirarías a tu alrededor buscando algo familiar. Una calle, un cartel, una estructura reconocible. No encontrarías nada de eso. Lo que verías sería un conjunto de chozas bajas, construidas con madera sin desbastar, barro compactado y paja. Los techos son de paja también, gruesos y oscuros, llenos de insectos, ratones y en algunos casos de pájaros que anidan entre las capas. Las paredes no tienen ventanas de vidrio, porque el vidrio es un lujo reservado para las iglesias. Y los monasterios más ricos. Hay aberturas pequeñas cubiertas con pieles de animales o telas gruesas que dejan pasar algo de luz, pero casi nada de aire fresco. El interior de cada choza es oscuro a cualquier hora del día. En el centro de la habitación principal hay un fuego encendido en el suelo sin chimenea, sin conducto de salida. El humo llena el espacio y sale lentamente por un agujero en el techo o simplemente se queda adentro, impregnando la ropa, el pelo, la piel y los pulmones de todos los que viven allí. Los historiadores calculan que un adulto que viviera toda su vida en una de estas chozas inhalaba el equivalente al humo de varios cigarrillos diarios desde el momento en que nacía. La bronquitis crónica, la tos persistente y los problemas de visión por el humo constante eran condiciones tan comunes que nadie las consideraba enfermedades. Eran simplemente la vida. Ahora, imagina que tienes hambre. Es natural. Acaban de amanecer y tu cuerpo pide algo. Te acercarías a la choza más grande de la aldea esperando encontrar algo parecido a una cocina o un comedor. Lo que encontrarías sería un cuenco de madera con una pasta gris y espesa que los habitantes llaman pottage. El pottage es lo que se come en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Todos los días, toda la semana, todo el año. Está hecho con lo que haya disponible. Avena, cebada, nabos, habas, a veces un trozo de tocino viejo si la familia tuvo suerte en la última matanza. El sabor es neutro cuando es bueno.
y agrio cuando no lo es, porque los ingredientes se pudren rápido y no siempre hay forma de detectarlo a tiempo. La sal es escasa y cara, un bien de lujo que se guarda con cuidado y se usa con avaricia. El pan existe, pero es negro, duro, hecho con harina de centeno mezclada con cáscaras molidas y a veces con arcilla o tierra, porque los molineros anglosajones tenían la costumbre documentada de mezclar la harina con materiales baratos para aumentar el volumen. Los dientes de un adulto del año 900 muestran, en los análisis arqueológicos modernos, un desgaste extraordinario causado exactamente por masticar partículas abrasivas mezcladas con el pan cotidiano. El cronista Aelfric de Eynsham, monje y gramático que vivió precisamente en esa época, escribió descripciones detalladas de la dieta campesina anglosajona que coinciden punto por punto con los hallazgos arqueológicos. Escasez, monotonía y resignación, pero olvidemos la comida por un momento y pensemos en el agua. Necesitas beber algo. Buscas una fuente, un río, un pozo. Los encuentras. El problema es lo que no puedes ver. El agua del pozo comunal en una aldea del año 900 está contaminada con heces humanas y animales filtradas a través del suelo. No existe el concepto de aguas residuales separadas de agua potable. Los cerdos viven dentro o junto a las casas. Las letrinas, cuando existen, son agujeros cavados a pocos metros de los pozos. La lluvia arrastra todo hacia los mismos puntos. Beber agua en la Inglaterra anglosajona era literalmente una apuesta con la muerte. La mayoría de los adultos lo sabían de forma intuitiva, aunque no tuvieran el lenguaje científico para explicarlo. Y por eso, la bebida más común no era el agua, sino la ale, una cerveza ligera de baja graduación alcohólica que se producía en casi todos los hogares. La fermentación mataba buena parte de los patógenos. Los niños bebían ale desde que dejaban de mamar. Los ancianos bebían ale hasta que morían. No era vicio, era supervivencia. Pensemos ahora en tu cuerpo. Llevas unas pocas horas en el año 900 y ya estás sintiéndote mal. No es solo el olor o el hambre o la sed, es algo más. Es el frío. La temperatura en el interior de las chozas anglosajonas en los meses de invierno bajaba frecuentemente por debajo de los 0 grados durante la noche. Las personas dormían juntas, todas en el mismo espacio, mezcladas, con animales domésticos como cabras, ovejas y cerdos, precisamente porque el calor corporal de los animales era una fuente de calor real y necesaria. El concepto de privacidad no existía en ningún sentido moderno. Una familia campesina del año 900 podía estar compuesta por el padre, la madre, 4 o 5 hijos, una abuela, 2 siervos y media docena de animales, todos compartiendo el mismo espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados. El contacto físico constante, el ruido permanente y la ausencia total de soledad eran condiciones de vida, no excepciones. Los historiadores medievalistas modernos, como Mark Bloch, en su obra clásica sobre la sociedad feudal, señalan que la noción de intimidad personal es en gran medida una invención de la modernidad y que los seres humanos medievales experimentaban la existencia de una manera fundamentalmente más colectiva y física que nosotros. Y entonces llega la enfermedad, porque inevitablemente llegará. Tienes un corte en la mano, quizás de intentar ayudar con alguna tarea. En el mundo moderno te lo lavas, lo desinfectas, lo cubres con una curita y en 3 días está resuelto. En el año 900 ese corte puede matarte, no de forma inmediata, sino lenta y agonizante. La infección avanza, la herida se hincha, el calor sube, el delirio llega. El tratamiento disponible dependerá de quién vivas cerca. Si tienes suerte, habrá alguien en la aldea con conocimiento de plantas medicinales.
El curandero o la curandera local que, en la tradición anglosajona, combinaba el uso de hierbas reales, como el tomillo, la salvia y el bardana, con rituales, oraciones y en algunos casos con la repetición de fórmulas en latín copiadas de textos romanos que nadie en la aldea sabía leer del todo. El manuscrito conocido como Bald's Licht Book, conservado en la biblioteca bodleiana y datado aproximadamente en el siglo IX, contiene recetas medicinales anglosajonas de una complejidad sorprendente, incluyendo tratamientos para infecciones oculares, dolores de cabeza, envenenamientos y heridas de batalla. Una de esas recetas, que incluía ajo, cebolla, vino y bilis de vaca, fue probada en 2015 por investigadores de la Universidad de Nottingham contra la bacteria Staphylococcus aureus, resistente a antibióticos, y los resultados fueron asombrosos. La mezcla anglosajona mató al 90% de las bacterias en cultivo, lo que los curanderos medievales conocían por intuición y experiencia acumulada era en algunos casos biológicamente válido. El problema era que no siempre tenían acceso a los ingredientes correctos y que junto a los remedios que funcionaban convivían otros completamente inútiles o directamente peligrosos, como frotar la herida con excrementos de paloma o aplicar sobre ella una cataplasma de telarañas mojadas en vinagre. Si la medicina no te mataba, el sistema social podría arruinarte la vida de otras formas. En la Inglaterra anglosajona del año 900, bajo el reinado fragmentado que precedía a la unificación definitiva de Athelstan como primer rey de todos los ingleses en el año 927, la estructura social era una pirámide rígida y brutal. En la cima estaba el rey y su familia. Debajo, los tanes, una clase de guerreros terratenientes que debían lealtad directa al monarca y que recibían a cambio tierras, protección y el derecho a administrar justicia sobre los campesinos bajo su control. En la base de todo estaban los seorls, los campesinos libres, y debajo de ellos los eslavos, los siervos sin libertad legal alguna. Se estima que entre el 10 y el 20% de la población de la Inglaterra anglosajona en ese período era técnicamente esclava, no en sentido metafórico. Esclavos reales que podían ser comprados, vendidos, cedidos como regalo o liberados según la voluntad de su dueño. El mercado de esclavos más activo de la isla estaba en Bristol, y los registros históricos muestran que las guerras entre reinos anglosajones frecuentemente tenían, como consecuencia directa, la esclavización de poblaciones civiles vencidas. El rey Alfredo el Grande, que gobernó Wessex entre 871 y 899, y es considerado uno de los gobernantes más ilustrados de la historia inglesa, legisló sobre la esclavitud sin abolirla, porque abolirla hubiera sido económicamente imposible en el mundo que gobernaba. Y antes de que acabe tu primer día, llegaría la noche. Y con la noche, el miedo. No el miedo moderno, abstracto, el miedo a perder el trabajo o a fallar en un examen. El miedo en físico, inmediato, visceral, porque la oscuridad en una aldea anglosajona del año 900 es total. No hay farolas, no hay luz eléctrica, no hay ninguna fuente artificial de luz más allá de las velas de sebo y las antorchas de pino, caras, humeantes y de corta duración. La oscuridad fuera de las chozas es absoluta, y en esa oscuridad se mueven cosas reales, lobos, que en la Inglaterra del año 900 eran abundantes y atacaban con regularidad a personas que se alejaban de los asentamientos. Bandidos, que eran tan comunes que las leyes anglosajonas incluían regulaciones específicas sobre qué hacer cuando se encontraba a un viajero muerto en un camino, y la violencia del mundo político,
porque el año 900 en Inglaterra era también el período de las invasiones vikingas, que desde finales del siglo VIII habían aterrorizado costas, ríos y ciudades con una violencia que los cronistas de la época describieron como algo sobrenatural, como el castigo de Dios por los pecados de los ingleses. El monje que escribió la crónica anglosajona para el año 876 no encontró palabras más precisas que estas para describir la llegada de un ejército vikingo. Vino la hueste y tomaron posesión de la tierra. 9 palabras que esconden generaciones de terror. Llegaste hasta aquí. Sobreviviste mentalmente a 24 horas en la Inglaterra del año 900, aunque en la realidad sin vacunas, sin antibióticos, sin los anticuerpos que solo se desarrollan por exposición desde la infancia a los patógenos de esa época, probablemente no hubieras llegado al mediodía. Las enfermedades a las que un anglosajón del año 900 era parcialmente resistente por haber crecido en contacto con ellas, habrían resultado fatales para un cuerpo moderno en cuestión de horas. La esperanza de vida media en la Inglaterra anglosajona rondaba los 35 años, aunque ese número engañoso incluye una mortalidad infantil devastadora. Si sobrevivías la infancia, tenías posibilidades reales de llegar a los 50 o los 60. Pero ¿qué 50 años? ¿Qué 60? Con los dientes destruidos por el pan abrasivo, los pulmones oscurecidos por décadas de humo de hogar, la columna deformada por el trabajo físico constante desde la infancia y el sistema inmunológico peleando batallas que la medicina moderna ni siquiera considera dignas de atención. Si llegaste hasta aquí en este vídeo, ya sé quién eres. Eres alguien que no se conforma con la versión superficial de nada, alguien que mira las cosas más profundo, que quiere entender no solo qué pasó, sino por qué pasó, cómo se vivía, qué se sentía, qué olía, qué dolía. La historia convencional te aburrió porque siempre te dieron fechas y nombres, pero nadie te explicó que el pan medieval tenía arena adentro, que el agua potable era más peligrosa que la cerveza, o que un corte en el dedo podía terminar en una muerte 3 semanas después, entre delirios y fiebre. Eso es exactamente lo que hacemos en este canal. Historia real, contada desde 1900, adentro, desde el cuerpo, desde el miedo, desde el olor. Si quieres seguir descubriendo verdades que los libros de texto nunca se atrevieron a contar, suscríbete ahora. Activa la campanita para que ningún episodio te pase por alto. Cada semana viajamos a una época diferente y siempre volvemos con la misma certeza que este vídeo nos deja, que el mejor momento de la historia humana para estar vivo es exactamente este, el tuyo, el nuestro, ahora.